¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de ejercicios de estabilización central y TRX, ¿vale? Antes que todo, vamos a empezar con un concepto fundamental para este tipo de entrenamiento, que es el concepto de core o core, ¿vale? Como lo conocen en España. Ahora, el core se refiere a un concepto pues relativamente nuevo que ha tomado gran popularidad en la última década de un conjunto de estructuras que se ubican en el segmento medio del cuerpo. Estamos hablando aquí de la cavidad lumboabdominal, ¿vale? O cavidad abdominal, como se le conoce, y parte de la cavidad pélvica. Esto es muy importante porque justamente aquí vamos a tener un conjunto de estructuras tanto contráctiles como no contráctiles, ¿vale? Este concepto se refiere a un concepto funcional más que anatómico, porque, como ya dije, es la conglomeración de todo este tipo de tejidos, de estructuras que van a actuar a la par, ¿vale? Para actividades tanto estáticas como dinámicas. Este segmento, el core, tiene un papel primordial en la estabilidad de nuestro cuerpo, ya que justamente en la cavidad pélvica abdominal vamos a encontrar el centro de gravedad y parte de la línea media del cuerpo también. Pero algo muy importante aquí es que justamente por este segmento es que se van a atravesar varias cadenas miofasciales. La mayoría de las cadenas cinemáticas o miofasciales del cuerpo van a pasar en menor o mayor medida por este segmento, ya sea en su parte anterior, posterior o en el plano profundo. Y esto es muy importante porque esa es una de las premisas para el entrenamiento de este segmento, ¿vale? Ahora, el entrenamiento del core o del core ha tomado mucha relevancia en los planes de entrenamiento, como ya mencionaba, dentro de la última década, porque se ha visto el beneficio que tiene en potencializar el entrenamiento, no solo en la parte central, sino en la parte distal, ¿vale? Y en su función principalmente estabilizadora. Recordemos que la estabilización de este segmento, principalmente del segmento medio del cuerpo, y si aquí estamos hablando del centro de gravedad, nos va a mejorar por ende todo el funcionamiento general del sistema dinámico corporal, porque va a ser mucho más fácil para nosotros hacer un trabajo de una forma mucho más estática y mucho más coordinada. Vamos a tener un menor gasto de energía si nosotros podemos controlar mucho mejor, podemos estabilizar de manera mucho más óptima el segmento medio del cuerpo, ¿vale? Y se usa principalmente el entrenamiento de este segmento como complementación en diversos protocolos de entrenamiento y también para la prevención de lesiones, como se ha visto. De hecho, el fortalecimiento del core empezó principalmente como medidas de rehabilitación con el medio terapéutico, ¿vale? Pero algo que cabe destacar es que hay muy pocos estudios en el habla española, en español, que muestran la utilidad verdaderamente o la eficacia, hablando en un trasfondo científico, en el ámbito deportivo, más que en el preventivo, ¿vale? Ahora, el entrenamiento del core, como ya mencionaba, nos da varios beneficios. Entre ellos, vamos a tener que mejorar la transmisión de fuerzas y tensiones de las cadenas musculares, favorece el trabajo muscular global, mejora la transmisión de fuerza y por ende el trabajo conjunto de extremidades tanto inferiores como superiores, mejora la capacidad de recibir impactos debido a la misma transducción de fuerzas que se va a ocasionar, mejora el patrón respiratorio de forma activa y por ende el gasto energético. Esto es muy importante también porque recordemos que dentro de la cavidad abdominal en su parte superior tenemos el músculo diafragma, este músculo grande e importantísimo para la respiración, y si nosotros entrenamos activamente el core de manera consciente, obviamente por parte del patrón diafragmático, vamos a tener por ende un mejor patrón respiratorio. Y si nosotros tenemos óptima respiración, nuestra oxigenación se va a ver beneficiada y por ende el gasto energético, ¿vale? Dentro de otros beneficios vamos a tener que mejorar patrones globales de movimiento en el ejercicio y la vida diaria, como se ha visto. Debido a que el entrenamiento del core nació en el medio de la rehabilitación, lo primero o parte de los objetivos que se buscaban en ese entonces era precisamente prevenir lesiones, pero también mejorar los patrones globales cinemáticos a la hora de las actividades de la vida diaria, ¿vale? Precisamente por la misma acción
de la prevención, ¿vale? También nos va a prevenir la aparición de lesiones, principalmente de la zona central del cuerpo, que estamos hablando de la zona lumbopélvica y la cavidad abdominal, y mejora la estabilidad global respecto al centro de gravedad en todas las actividades, tanto estáticas como dinámicas. ¿A qué se refiere con este último punto? En que la estabilidad y coordinación neuromuscular que nosotros vamos a tener va a ser mucho mejor, o sea, vamos a poder controlar mucho mejor esa parte de nuestro cuerpo con respecto a la ubicación que va a tomar el centro de gravedad en varios planos. O sea, que si yo me pongo tanto en plano vertical como en plano horizontal y yo juego con estos dos planos o todas las posibilidades en que pueda moverse el centro de gravedad, va a ser mucho más o va a resultar mucho más fácil para mí el controlar ese tipo de desalineaciones, ¿vale? Y por ende voy a tener una mejor estabilidad y menor gasto energético. Ahora, todos los beneficios anteriores se basan en dos premisas principales, dos objetivos principales que busca el entrenamiento del core, que es la potencialización y por ende la mejora en el rendimiento deportivo y la prevención de lesiones de la parte central y de las extremidades. El principal objetivo, uno de los principales objetivos, el primer objetivo, perdón, o la primera premisa, que es la potencialización del entrenamiento, se va a basar en el fortalecimiento de la parte central de las cadenas cinemáticas, lo que mencionábamos antes. Como se puede ver aquí en la imagen, justamente en esta parte es donde se van a cruzar todas las cadenas miofaciales. Vamos a tener la anterior superficial, la posterior superficial, la oblicuo lateral profunda, ¿vale? Todas las cadenas cinemáticas se van a cruzar justamente en esta parte del centro y es por eso, en la unión de estas cadenas miofaciales, que se van a congregar todos los músculos, más bien van a conectarse los músculos de la parte superior y de la parte inferior del cuerpo. Esta unión lo que nos va a hacer es potencializar el efecto de manera dispersa o de manera lejana de una extremidad hacia la otra. Por ejemplo, si nosotros estamos tomando de ejemplo la imagen del tiro con arco, si nosotros estamos poniendo en acción la musculatura de las extremidades superiores, si nosotros tenemos una buena tonicidad, un buen control neuromuscular de la parte central del cuerpo, lo que nosotros estamos poniendo es una acción cruzada de las cadenas cinemáticas. La acción de la cadena cinemática anterior que se conecta con el miembro superior va a cruzar directamente con la parte inferior en el miembro contralateral, o sea, van a hacer una acción cruzada. Y eso, precisamente, la tensión que yo estoy ejerciendo en la parte superior se va a transmitir hacia la pierna. Y si yo tengo un buen sistema de transmisión, esa tensión no se va a dispersar de manera poco equitativa o de manera poco óptima, sino que esa tensión va a almacenarse donde yo quiero que esté, ¿vale? Y cuando yo requiera mucha más fuerza o una potencialización de esa cadena que estoy utilizando, puedo recibir mucha más energía o puedo recibir, ¿cómo decirlo? Puedo potencializar ese movimiento o esa acción debido a que tengo una transducción de fuerza mucho más eficaz a que si no tuviera entrenado este segmento, ¿vale? Y en la segunda premisa, que es la prevención de lesiones o el segundo objetivo, esto es debido a que el aumento de las contracciones reflejas, si yo tengo entrenado el core, pues por ende voy a tener una mayor tonicidad y mayor fuerza en los músculos tanto profundos como superficiales de este segmento, en la zona lumbar y en la zona abdominal. Este conjunto de fuerza interna como externa lo que me va a hacer es mejorar el balance mecánico, ¿vale? Dentro del juego articular principalmente y dentro del balance muscular que tengo. Eso me va a mantener en equilibrio todas las estructuras, tanto internas como externas del cuerpo, ¿vale? Y se vio principalmente que en deportistas que han sufrido lumbalgia aguda, se vio precisamente esto, que había un aumento de contracción reflejas en los músculos lumbares y abdominales. Esto fue en un estudio que se hizo, ¿vale? Y acá tenemos que el mayor control postural, tanto estática como dinámicamente,
Vamos a lograrlo y va a disminuir la actividad muscular excesiva de un solo grupo. Esto es muy importante, lo que hablábamos del balance muscular. Si yo tengo un buen balance de los músculos posturales anteriores como posteriores y laterales, lo que voy a tener es una dispersión equitativa de todas las fuerzas que están en la cavidad abdominal. O sea que no voy a tener un músculo más tenso que otro, no voy a tener o no le voy a cargar más trabajo a un grupo muscular más que otro, sino que el trabajo, la carga y la tensión va a estar distribuida equitativamente en todas las estructuras contráctiles, ¿vale? Y eso es importante a la hora de la prevención. Y dentro de la prevención, vamos a ver que en varios artículos que cito más adelante en una lectura, vamos a ver que en extremidades, en deportistas se vio una disminución en la incidencia en lesiones en la aparición de las rodillas, ¿vale? Principalmente en mujeres deportistas, ¿vale? También se vio que en jugadores de baloncesto se notó una disminución de la incidencia de lesiones y se vio un aumento en la fuerza de los rotadores externos de cadera, lo cual potencializó el gesto y el movimiento a la hora de la transición, de las transiciones dentro del campo, dentro de la cancha, ¿vale? Y se aplicó ahora, esto es lo que se ha visto, pero solamente se describe, más no se explica o no se detalla, no se explica a detalle el por qué se vio la incidencia en la disminución en la incidencia de estas lesiones, ¿vale? De estas molestias. Así que todos los modelos que se aplican para los beneficios del entrenamiento de este segmento del core o del core son puramente modelos predictivos, o sea, que no tienen verdaderamente una explicación aún. Así que se requieren más estudios para esto, pero se ha visto la incidencia benéfica que tiene el entrenamiento de esto, más no se ha explicado el por qué, ¿vale? Todo se basa en las premisas anteriores. Y ahora, viendo un recuento anatómico de la musculatura del core, vamos a ver que si nosotros manejamos perfectamente la anatomía de la parte lumboabdominal y pélvica, nosotros pues básicamente ya tenemos ganado lo que queremos o las estructuras que queremos trabajar, ¿vale? Cuando trabajamos el core. Tenemos estructuras profundas, estructuras superficiales y estructuras a nivel intermedio, ¿vale? Algo muy importante en el entrenamiento de este segmento es que nosotros vamos a actuar en todos los planos musculares que tiene, tanto a nivel profundo como a nivel superficial, pero sobre todo a nivel profundo, y eso es muy importante. Recuerden que aquí estamos hablando de estabilidad postural principalmente, y lo que nos van, o las estructuras que nos van a brindar esa estabilidad son las estructuras profundas, ¿vale? Y esas estructuras tenemos que en el plano anterior vamos a tener principalmente el transverso abdominal, que es este músculo que vemos aquí, que va de la parte posterior a la parte anterior, ¿vale? Y lo que va a hacer es plegar la pared abdominal hacia posterior. Y los multífidos, que son un grupo de músculos muy pequeños que tenemos a todo lo largo de la columna que se van a encargar de darle estabilidad a las vértebras, ¿vale? Y en el papel secundario, pero no menos importante, tenemos músculos un poco más superficiales en un plano intermedio. Tenemos los oblicuos, parte del cuadro lumbar, el músculo diafragma, que es muy importante, los músculos del suelo pélvico, como ya mencionaba. Recuerden que es una conexión, una interconexión de cadenas miotendinosas, ¿vale? Así que los músculos del suelo pélvico se van a conectar a su vez en los músculos de la pared abdominal. Así que si nosotros ponemos en acción o en actividad estos músculos profundos del abdomen, por manera refleja vamos a poner también en acción los músculos del suelo pélvico y de la cavidad abdominal. Y eso, además de repercutir en la estabilidad lumboabdominal, también nos va a repercutir en otro tipo de problemas para la prevención, por ejemplo, en problemas de incontinencia o en algún tipo de prolapso, ¿vale? Y tenemos otros músculos ya en el plano más superficial, como el recto anterior, el recto abdominal, el oblicuo externo y otro tipo de músculos,
en la parte posterior, ¿vale? Ahora, ¿qué modalidades de entrenamiento vamos a encontrar en el core? Tenemos modalidades que se basan o en la movilidad o en la posición, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de entrenamiento con base en la movilidad, vamos a ver que el core se puede entrenar de manera estática, de manera dinámica o en una combinación de estas dos. Y este tipo de entrenamiento, tanto estática como dinámicamente, lo podemos implementar tanto en posición sedestante, en posición bípeda o en posición de cúbito o bien en entrenamiento de suspensión, ¿vale? Y cada uno tiene sus beneficios y sus características. Vamos a empezar con el entrenamiento estático, ¿vale? El entrenamiento estático, como su nombre lo dice, es un entrenamiento que no infiere gran cantidad de movimiento. Aquí estamos hablando, acuérdense, de la parte central, o sea que nosotros podemos mover las extremidades, como por ejemplo aquí lo vemos en la imagen. Nosotros podemos estar moviendo los miembros inferiores, miembros superiores, pero lo que nosotros vamos a buscar es una actividad estática, por ende isométrica en los músculos del core, ¿vale? Este entrenamiento va enfocado a la mejora de la estabilidad postural y mejorar el tono. Recordemos que en un trabajo isométrico nosotros vamos a estar influyendo principalmente en el tono, ¿vale? Incluye ejercicios que se pueden intervenir en uno o varios segmentos, como mencionaba. O sea que yo puedo mantener un trabajo estático, un ejercicio estático como una plancha, en el cual estoy interviniendo de forma puramente isométrica, o puedo intervenir de manera isométrica los músculos del core, pero hacer isotónicas con las extremidades, por ejemplo, en un balón de pilates o de una plancha, llevar la lagartija, ¿vale? A eso se refiere. Se recomiendan contracciones isométricas y auxotónicas, ¿vale? Isométricas de segmento central y auxotónicas de segmentos distales, como mencionaba antes, ¿vale? Y en el entrenamiento dinámico vamos a ver que este es un entrenamiento que se enfoca más a la coordinación neuromuscular de forma activa. Esto es muy importante, ¿vale? Y también para la mejora en patrones propioceptivos. Son ejercicios más complejos debido a que son ejercicios que involucran más movimientos y mucho más rango de actividad muscular, no solo el segmento del core, sino de segmentos de otras extremidades, de otras partes del cuerpo. Por ende, tienen un mayor grado de dificultad y de complejidad, ¿vale? Pero son importantes y son muy benéficos a la hora de la complementación en los planes de entrenamiento, ¿vale? Aquí se utilizan más contracciones isocinéticas, ya con un ritmo y una amplitud determinada, ¿ok? Algo bien importante aquí es que, al igual que de la manera estática, nosotros vamos a estar poniendo en isometría el core, los músculos del core, pero debido a que vamos a tener un mayor rango de movimientos mucho más dinámicos, el core cambia o tiene fluctuaciones en ciertas partes de las estructuras que lo componen en su tono. Por ejemplo, tomando ejemplo una plancha, ahí estamos activando básicamente todos los músculos del core para mantener la posición, pero si nosotros cambiamos, si nosotros variamos y en vez de una plancha ponemos una actividad de sentadilla con balot medicinal, aquí por ende, por manera refleja, ya que estamos influyendo en todas las cadenas cinemáticas de las extremidades, esas cadenas o esas acciones repercuten indirectamente en el core y el core se contrae de manera refleja, ¿vale? Así que aquí, en vez de estar en un estado de contracción isométrica constante de todos los músculos, la contracción de varios músculos van a fluctuar, o sea que no todos los músculos se van a contraer a la par y al unísono, ¿vale? No de igual manera y no en el mismo rango de amplitud. Es por eso que es un poquito más complejo, porque requiere más concentración y más conciencia corporal. Es por eso que aquí estamos coordinando la actividad neuromuscular y, por ende, mejora propioceptiva, ¿vale? Porque como el core trabaja de manera involuntaria, necesitamos ya un nivel de conciencia mucho mayor.
Y en el entrenamiento mixto, que es una combinación tanto de entrenamiento dinámica como estática, se enfoca los cambios de tono, ¿vale? O sea, que aquí vamos a entrenar la velocidad de reacción de la contracción de los músculos y por ende la mejora en la potencia muscular, o sea, la velocidad en la que estos reaccionan ante una actividad, ante un estímulo, ¿vale? Se enfoca más a un trabajo coordinativo y es un trabajo mucho más completo porque involucra mucho mayor nivel de conciencia y atención, ¿vale? Y aquí es una fluctuación, es una alternancia entre fases isotónicas, que pueden ser auxotónicas o isocinéticas, y fases isométricas concéntricas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estamos haciendo un circuito de entrenamiento en la cual con liga o con balón medicinal, por ejemplo aquí, nosotros podemos ir a en un trabajo dinámico, un trabajo isotónico, por ejemplo aquí un circuito de saltos, y en ese circuito de saltos, en un circuito dinámico, podemos inferir o podemos trabajar de forma isotónica llevando el circuito por cierto determinado tiempo y después de ese tiempo parar y hacer actividades isométricas. Por ejemplo, no sé, si estoy trabajando con ligas y un segmento de saltos, trabajo por un periodo de tantas repeticiones, saltos que involucran trabajo propioceptivo y después de esas repeticiones paro y hago un trabajo isométrico como una plancha o sostengo una posición manteniendo fijo las contracciones del core, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Es, como su nombre lo dice, es un trabajo de alternancia entre trabajo dinámico como estático. Y ahora, todos los trabajos, o más bien todas las modalidades de entrenamiento, tanto estáticas como dinámicas y mixtas, se pueden combinar dependiendo en las posiciones que yo, en varias posiciones corporales, ¿vale? En trabajo bípedo, en trabajo sedeste o en trabajo de decúbito. Cuando yo estoy entrenando en bipedestación, aquí el trabajo usualmente está enfocado al control postural, ¿vale? Más que como tal al fortalecimiento específico del core, yo lo que entreno es mi principal objetivo es un entrenamiento general a nivel propioceptivo y nivel o control neuromuscular a nivel global del cuerpo, ¿vale? Este tipo de entrenamiento se enfatiza en miembros inferiores y segmento pélvico. Por ende, por el hecho de estar de pie, por el simple hecho de estar de pie, yo ya voy a estar poniéndole un trabajo o un estímulo a mis músculos posturales y al miembro inferior, ¿vale? Debido a esa posición que tengo de estar de manera bípeda, ¿vale? Es por eso que se le da mucho más énfasis a miembros inferiores y al segmento pélvico más que a los superiores, ¿vale? Por el simple hecho de estar en esa posición. Usualmente el trabajo de core en posición bípeda se adapta mediante algún aditamento externo, teniendo como por ejemplo el BOSU, la pelota suiza, el balancín o cualquier otro tipo de aditamento que me provoque un medio inestable, se involucra o se adapta para los trabajos de core, para el fortalecimiento de core de forma bípeda, ¿vale? Y este tipo de entrenamiento se puede combinar con ejercicios de potencia y de fuerza. ¿Qué ventajas tiene este tipo de entrenamiento? Es que permite realizar las actividades con los miembros superiores. Debido a que estos quedan libres, podemos utilizarlos para realizar otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, ejercicios de fuerza o ejercicios de potencia con balones medicinales o con ligas, ¿vale? Al ser en posición bípeda, va a activar por ende mucho más un mayor número de grupos musculares. Recordemos que cuando nosotros estamos de pie, nosotros necesitamos al menos, o sea, por lo menos la actividad de todos los grupos musculares de nuestro cuerpo. Llámese el grupo, músculos paravertebrales, recto anterior, en el cuádriceps, el glúteo, tensor de la fascia lata, el recto abdominal, absolutamente todos los músculos que actúan para que yo me mantenga en postura de pie, están en contracción por el simple hecho de estar en esa posición. Así que si yo le doy un estímulo extra dándole algún tipo de entrenamiento, pues ese trabajo se va a potencializar, ¿vale?
Permite actividades más complejas y de un mayor grado de dificultad, ya sea en apoyo, de mayor grado de dificultad en apoyo monopodal, ¿vale? Aquí, si nosotros disminuimos la base de sustentación, por ende, nosotros vamos a tener un estímulo mayor y un trabajo mucho más exhaustivo. Cuando estamos hablando del entrenamiento en sedestación, aquí se enfoca más en el control postural y propioceptivo de la columna lumbar y el segmento pélvico, ¿vale? Aquí el énfasis ya va mucho más centrado, mucho más específico a lo que nos importa, que es el core, y no tanto a las extremidades. Aquí puede aumentarse el grado de complejidad o dificultad, va aunando una base inestable. Usualmente se utiliza la pelota suiza, pero también podemos utilizar el BOSU o cualquier otro tipo de aditamento que nos dé una base inestable, ¿vale? Y permite actividades con extremidades superiores. Usualmente solo son las superiores, ya que aquí cuando estamos hablando de manera sedeste, usualmente tenemos que tener los miembros inferiores de forma fija para mantener el equilibrio y la posición, pero podemos hacer juego de estos alternando con apoyo monopodal o bipodal, ¿vale? Presenta un grado de complejidad menor. Aquí, debido a que tenemos una base de sustentación mucho más amplia, no solo el peso está repartido en miembros inferiores, sino también en toda la parte lumbosacra, toda la parte pélvica. Esto, por ende, va a facilitar un poco más el control postural que yo le esté mandando aquí, ¿vale? Es por eso que es un poco más específico, porque la tensión y el trabajo no se reparten en las extremidades. Se usa de forma adaptativa. Este tipo de entrenamiento, cuando nosotros estamos entrenando en sedestación, usualmente se usa para adaptar los ejercicios de mayor complejidad que vienen posterior a o sea, es un estado de transición a los ejercicios más difíciles, que son los ejercicios en bipedestación, y se usa mucho en rehabilitación, ¿vale? En estados rehabilitatorios para entrenar principalmente los patrones posturales. Y por ende, por último, vamos a tener los entrenamientos en decúbito, en todos los tipos de decúbito, ya sea lateral, ya sea supino o ya sea prono. Estos son los ejercicios que se usan en su mayoría debido a que tienen mucho más grado de especificidad en el entrenamiento del core, debido a que nosotros nos acercamos a la línea horizontal, nosotros vamos a anular el trabajo de las extremidades casi en su totalidad. Las extremidades aquí pasan de tener un trabajo isotónico a un trabajo casi puramente isométrico. Así que esta contracción isométrica de las extremidades lo que nos va a dar es una contracción refleja y mucho más localizada de los músculos del core. Es por eso que son los más utilizados, ¿vale? Estos pueden combinarse con entrenamiento propioceptivo, coordinativo y de resistencia. Yo puedo entrenar todos estos aspectos en posiciones de decúbito, ¿vale? Y este conjunto de ejercicios son los más prácticos y específicos que los ejercicios en posición vertical, o sea, en posición sedente o bípeda, debido a que estos tipos de ejercicios se pueden adaptar mucho más fácilmente a los grados de dificultad que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero un grado de dificultad muy básico, muy poco, pues no le pongo carga, o se usa nada más posiciones en decúbito, sin más, posiciones isométricas. Pero si yo le quiero meter un poco más de dificultad, puedo hacer estos mismos ejercicios en esas mismas posiciones, pero lo puedo poner a una base inestable o puedo ponerle contracciones isotónicas de las extremidades que va, obviamente, a dificultar más la actividad y por ende requerir mucho más esfuerzo, ¿vale? Algo, pues, a considerar dentro de esto es que este tipo de ejercicios dificulta las actividades que requieren la intervención de las extremidades. Es por eso que son más específicos, porque aquí verdaderamente, en lugar de darle un trabajo mucho más o darle un trabajo que se reparta a las extremidades, ese trabajo va a ser muy limitado porque necesitamos el apoyo de las extremidades para mantener la posición, ¿vale? Y es por eso que se concentra más el trabajo en la parte central del cuerpo.
Ahora, ¿qué recomendaciones generales debo de tener al entrenamiento del core? Es que con base a un artículo o con base a varios artículos se encontró que el ejercicio tiene que desencadenar, este tipo de ejercicios que entrenan el core, tienen que desencadenar eléctricamente una respuesta moderada en la musculatura abdominal, entre el 20 y 60% en su contracción máxima voluntaria. Esto obviamente son en estudios mucho más específicos y con equipos mucho más sofisticados, ¿verdad? Pero se vio que usualmente los ejercicios que verdaderamente fortalecen o intervienen benéficamente en el entrenamiento del core oscilan entre este porcentaje de actividad muscular, ¿vale? Ahora, otro punto a considerar es que los flexores de cadera, los coxos femorales, estén inhibidos en la medida de lo posible. Lo más posible que nosotros podemos inhibir este grupo muscular, mejor, ¿vale? Porque uno de los factores que se vio que aumentan la inestabilidad del raquis, principalmente de la columna lumbar, es la implicación o la actuación de la musculatura de este tipo, de esta articulación, de la articulación de la cadera, que es el psoas ilíaco. Esto es muy importante porque usualmente cuando nosotros pensamos en fortalecimiento de core, usualmente nos vamos luego a pensar en abdominales y esto no debe de ser. Las abdominales convencionales, si nosotros las analizamos biomecánicamente, implican la activación de los flexores de cadera y eso no nos sirve porque en vez de darle un trabajo fijo o específico a los músculos del core, nosotros estamos repartiendo gran parte de ese trabajo a los músculos flexores de cadera y eso nos implica o nos cuesta benéficamente, o más bien no hace que el trabajo sea tan benéfico ni tan específico, lo que nosotros verdaderamente queremos entrenar, ¿vale? Además de que aumenta la inestabilidad de la columna lumbar, ¿vale? Y otro punto que se vio muy importante a considerar es que los valores de compresión lumbar y cizallamiento anteroposterior sean bajos o moderados, por debajo de los 3000 o 1000 newtons respectivamente, ¿vale? Ya que por arriba de estos parámetros se implican o se ve comprometida el riesgo de sufrir alguna lesión, ¿vale? ¿Cómo podemos lograr esto? Precisamente manteniendo una alineación correcta de la columna lumbar, o sea, evitar tanto la hiperlordosis o lo contrario, o aumentar la convexidad o eliminar precisamente la curvatura excesivamente de la columna lumbar, ¿vale? ¿Qué otros puntos a considerar tenemos? Es que todos los ejercicios, sin importar el plano en el que se entrenen, se pueden combinar con algún otro tipo de entrenamiento, ¿vale? Esto es importante tenerlo. Que yo pueda entrenar el core o puedo combinar el entrenamiento del core con otro tipo de entrenamiento en cualquier plano que yo lo entrene, ya sea en plano bípedo, en plano sedente o en plano de decúbito. ¿Y cómo? Si yo quiero entrenar o si yo quiero combinar el entrenamiento del core con un entrenamiento de fuerza, aquí lo que yo tengo que hacer es agregar una carga externa. Y recuerden que entre más distal yo agregue la carga respecto al centro del cuerpo, mucho más esfuerzo voy a requerir, ¿vale? Si yo quiero entrenar la propiocepción aumentado al entrenamiento del core, aquí lo único que tengo que hacer es aumentar o poner una base inestable o un aditamento inestable, ¿vale? Y ya vimos cuáles pueden ser, ya puede ser BOSU, puede ser TRX, balancín, ¿vale? Si yo quiero complementar con un trabajo de coordinación, aquí lo que yo tengo que hacer es poner en acción diversos segmentos o complementarlo con algún ritmo, ¿vale? Por ejemplo, puedo poner música o puedo dar instrucciones o puedo complementar el trabajo accionando o realizando varias acciones de segmentos distales o poniendo varios segmentos en acción, ¿vale? Y si yo quiero entrenar la potencia, aquí lo que tengo que hacer es agregar, recordemos que la potencia es sinónimo de fuerza, pero combinado con velocidad. Así que si yo quiero entrenar potencia, yo tengo que agregar una resistencia muy ligera, ¿vale? Una carga moderada a ligera y de forma progresiva.
Pero más que agregar carga, lo que yo tengo que hacer es enfocar la realización del ejercicio de forma más veloz y específica. A eso se refiere potencia, a la velocidad del gesto, ¿vale? También tengo que ver que todo entrenamiento debe ser progresivo y específico. Recordemos que los ejercicios en el plano vertical van a estar recomendados de primera instancia en personas no entrenadas, debido a que requieren un grado de conciencia y acción voluntaria mucho menor, ¿vale? ¿Vale? Y no suponen una gran carga de dificultad. Esto obviamente si nosotros no lo combinamos con ninguna base inestable. Si nosotros ponemos o entrenamos en el plano vertical, ya sea en plano bípedo o en plano sedente, lo que nosotros vamos a hacer, si agregamos un estímulo extra, es poner en acción o poner en actividad los músculos del core, pero de manera consciente. Si nosotros ponemos una persona que no está entrenada y que no tiene un buen tono ni control neuromuscular en plano de decúbito en plano horizontal, nosotros corremos el riesgo de causarle una lesión porque no tiene el entrenamiento, no tiene el control óptimo de la musculatura del core para mantener esa posición. Recordemos que cuando estamos en trabajo horizontal, los músculos del core se contraen de manera sinérgica, pero si nosotros no tenemos buena actividad muscular, por pura acción de la gravedad, nosotros vamos a propiciar los movimientos de cizallamiento y de compresión, lo cual no queremos. Primero tenemos que entrenar a esa persona de manera consciente. Cuando tenga conciencia de la musculatura del core, entonces ya podemos ponerla en un plano horizontal, ¿vale? Y los ejercicios en plano horizontal son más recomendados por su mayor especificidad. Esto obviamente teniendo ya un entrenamiento previo y un control neuromuscular mayor, ¿vale? Y entre más se acerque el torso al plano vertical, menor es el esfuerzo que se realiza en la musculatura lumboabdominal. ¿Ok? Si nosotros queremos, recordamos que el entrenamiento del core en planos bípedos y sedentes se da o se complementa más bien con entrenamiento propioceptivo, así que no es tan específico. Otros puntos a considerar es que los ejercicios en plano bípedo son los que representan mayor grado de dificultad en el aspecto coordinativo y propioceptivo, ¿vale? No en el aspecto de tono ni de fuerza. Los ejercicios en plano horizontal mejoran la fuerza, el tono y el control muscular. Y se recomienda disminuir en lo más mínimo las fuerzas de cizallamiento y de presión intraabdominal. Y otro punto que debo de agregar aquí que no está mencionado, que no está escrito, es que se recomienda ampliamente combinar los ejercicios del core con ejercicios respiratorios, ¿vale? Si nosotros hacemos respiraciones diafragmáticas o combinamos con respiraciones diafragmáticas el trabajo abdominal, el trabajo del core, nosotros vamos a potencializar la, la contracción interna de los músculos, más bien la contracción de los músculos internos, ¿vale? Y por ende el trabajo se va a ver mucho más, se va a ver más efectivo, va a ser más eficaz, ¿vale? Así que estos son los puntos generales o el tema general del entrenamiento de estabilización central, ¿vale? Y vamos a ver ahora el tema de TRX. Ahora, ¿qué es el TRX? El TRX es un sistema de suspensión, de entrenamiento por suspensión, que fue creado, o más bien fue patentado en el año 2005 por este señor, Randy Hetrick, que fue un ex militar que tuvo la idea de crear este tipo de entrenamiento como una manera fácil y práctica de fortalecimiento muscular para los soldados que estaban en el campo de batalla me parece, en Irak. No estoy seguro del país, ¿vale? Pero por eso se creó. Ahora, este es un tipo de entrenamiento, como su nombre lo dice, es un entrenamiento por suspensión, o sea que va a utilizar el propio peso del cuerpo como estímulo de resistencia y forma parte de un conjunto de entrenamientos que se llaman entrenamientos funcionales, ¿vale? Este tipo de entrenamientos ha tenido un gran auge o se ha puesto muy de moda en la última década debido a que son un conjunto de ejercicios
que se enfocan principalmente en la activación de todos los grupos musculares del cuerpo y de mejorar los patrones generales de movimiento y patrones posturales, ¿vale? Usualmente este tipo de entrenamientos requieren o son ejercicios o protocolos que requieren aditamentos externos que crean principalmente desestabilización central. Esta es una de las premisas básicas para los ejercicios funcionales o los entrenamientos funcionales, que todos los ejercicios que yo voy a tener crean cierto grado de inestabilidad central, de inestabilidad del core. Y esto es muy importante porque creando esa inestabilidad, lo que nosotros creamos es un entrenamiento postural y un entrenamiento neuromuscular de este segmento. Y ya vimos los beneficios que tiene el entrenamiento del core respecto al entrenamiento o potencializando el entrenamiento de las extremidades, ¿vale? El TRX es un sistema de entrenamiento de suspensión, el cual utiliza correas de nylon adaptables y dos agarraderas, aquí como podemos ver en la imagen, que se sujeta a una base fija. Es un sistema de suspensión multifuncional. ¿Qué se refiere con esto? Que puede o que que esté enfocado en el entrenamiento de varios segmentos del cuerpo. O sea, que puede utilizarse tanto para prevención como para potencializar entrenamientos deportivos, como para complementación de protocolos de entrenamiento, ¿vale? Y es adaptable a varios espacios y se puede variar los grados de dificultad, o sea, puede progresarse en el grado de dificultad. Ahora, ¿qué beneficios tiene el entrenamiento de TRX, el entrenamiento de suspensión? Es que va a mejorar el control neuromuscular global. Uno de los factores importantes en el entrenamiento del TRX es que nosotros estamos utilizando nuestro propio peso como estímulo principal, ¿vale? Y es eso precisamente lo que va a potencializar el trabajo de todas las estructuras del cuerpo. Permite trabajar bajo resistencia a todos los segmentos del cuerpo. Es adaptable en el grado de dificultad que se requiera, o sea que yo puedo variar la dificultad tanto en mayor o menor grado dependiendo de las necesidades que tenga, ¿vale? Es práctico y es de bajo costo. También esto es una parte muy importante a tomar porque a diferencia de otro tipo de entrenamientos no necesitamos gran aparatología o no necesitamos grandes herramientas verdaderamente para trabajar. Y un beneficio muy importante aquí es que mejora la estabilidad lumbopélvica abdominal por la intervención del core. Esto es muy importante. Recordemos que si nosotros metemos un grado o un medio de inestabilidad, lo primero que vamos a tener entrenado o lo primero que se va a contraer de manera refleja para mantener la estabilidad del cuerpo es los músculos del core, los músculos de la faja lumboabdominal y pélvica, ¿vale? Es por eso que el TRX trabaja de manera sinérgica todas las cadenas musculares del cuerpo. Ahora, ¿qué recomendaciones y puntos a considerar hay que tener para el entrenamiento de suspensión? Es que uno de ellos es que la dificultad aumenta conforme se acerca el cuerpo al plano horizontal. Aquí como podemos ver en la imagen, entre yo más me acerco al plano vertical, mucho menos esfuerzo le voy a solicitar a mis músculos, ¿vale? Principalmente a la parte central. Entre yo más vaya hacia horizontal, mucho más esfuerzo va a requerir. La dificultad aumenta disminuyendo la base de sustentación y esto yendo ya sea del apoyo bipodal al apoyo bipodal en una sustentación más angosta a un apoyo monopodal, ¿vale? La activación de la musculatura abdominal con rectificación de la lordosis es fundamental para los ejercicios del plano horizontal, retomando lo que vimos de los puntos a considerar en el entrenamiento del core, es que nosotros tenemos que disminuir las fuerzas de cizallamiento. ¿A qué se refiere? A las fuerzas de deslizamiento que hay entre las vértebras. ¿Y cómo hacemos esto? Pues así, disminuyendo la lordosis, o sea, rectificándola, ¿vale?
Siempre debe de haber tensión en las ligas, esto es muy importante. Las ligas del TRX siempre deben de estar tensas en todo la realización del ejercicio, tanto en la fase excéntrica como en la fase concéntrica. Se debe de evitar el roce de las bandas con la piel, ¿vale? Dependiendo en el plano que yo esté trabajando y el ejercicio en que esté, esto se recomienda, ¿vale? Y ambas correas deben de estar al mismo largo, o sea, no pueden oscilar entre que una se jale más que la otra. La tensión debe de estar equitativa en ambas, ¿vale? Y eso sería todo de puntos a considerar y aspectos generales del entrenamiento de suspensión, ¿vale? Y del entrenamiento de estabilización central o del core. Espero que estén bien, les mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima clase.